Proverbios capítulo 16, ¿lo encontró? Proverbs 16, did you find it? ¿Encontró Apocalipsis capítulo 3 también? Did you find Revelation chapter 3? La palabra lee de la manera siguiente. And the words read in the following way. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Proverbs 16:18. Antes del quebrantamiento, Pride goes before. en otras versiones bíblicas lee así: In other biblical versions, it's written this way. antes de la destrucción Before destruction o antes de la or ruina before ruin es la soberbia, comes pride. y antes de la caída And before a fall o or fracaso, a failure, la altivez a haughty de espíritu. spirit. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 3, Now let's go to Revelation chapter 3, versículo 14. verse 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: And to the angel of the church in Laodicea, he aquí el amén, writes the Amen, el testigo fiel y verdadero, the faithful and true witness, el principio de la creación de Dios. beginning of God's creation, Dice esto. says like this. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra maravillosa. Sé que tu pueblo, tu iglesia va a ser edificada y va a ser altamente bendecida a través de tu palabra. Usa mis labios como solamente tú lo sabes hacer. Pasa ese carbón encendido en mis labios, Señor. No hablaré lo que yo quiero, sino que lo que el Espíritu Santo quiera hablar a su iglesia el día de hoy. Ministranos como solamente tú lo sabes hacer, y que al salir de este lugar salgamos bendecidos, salgamos edificados y salgamos llenos de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse y puede celebrar al Señor unos 10 segundos con esas palmas. Vamos, lo puede celebrar un poquito mejor. Celébralo, gloria al Señor. Quiero predicar bajo el I'm tema: going to preach about the topic. cuidado con la Odisea. Let's be careful with Laodicea. Diga conmigo: cuidado Say with me, be careful con la Odisea. with Laodicea. Esta ciudad de la Odisea This city of Laodicea, fue fundada por Antíoco it II, was founded by Antioch II. y en honor a su esposa And in the honor of his wife, le puso el nombre La he Odisea. named it Laodicea. Su nombre significa And the name means el juicio del pueblo the judgment of the people, o el gobierno del or pueblo. the government of the people. La ciudad de la Now, Odisea the city of Laodicea se consideraba a sí misma tan rica considered itself so rich que cuando fue that destruida when they were destroyed por un terremoto en el año 60 después de Cristo, because of an earthquake on the 60 years before Christ, sus habitantes, their inhabitants, a diferencia de las otras ciudades, different from other cities, la reconstruyeron por sus propios recursos, they reconstructed on their own resources, demostrando a Roma showing to Rome su capricho their whim de que ellos eran that suficientes. they were enough. La iglesia de la Now, Odisea the church of Laodicea, fue la última de las 7 iglesias del Asia the Menor, last one of the 7 churches from Asia Minor, y es la única and it's the only one donde ninguno de sus miembros none of their members eran salvos. were saved. Iban a la iglesia, They used to go to church, pero no eran they salvos. were not saved. En los versículos que vamos a On considerar, the verses we're going to consider, vamos a observar que Dios vomitó we're going to observe that God vomited them a la membresía de la to the Odisea. membership of Laodicea. Dios vomitó al pastor, God vomited the pastor, a los diáconos, to the deacons, a los to líderes, the leaders, a los to the maestros, teachers, a los to servidores, the servers, a los to músicos, the musicians, a los domingueros. to those who come to A Sundays. todos Dios los vomitó Everyone, God vomited them por un solo motivo, because of one reason. y es que todos eran And it tibios. was that everyone was lukewarm. Y esto es muy preocupante, And this worries me a porque la lot. iglesia de la Odisea Because the church of Laodicea representa la iglesia apóstata, represents the apostate church. la iglesia que adultera la palabra fiel y The verdadera. church adulterate the truth word.
en esta era in cristiana. this Christian era. Por favor, acompáñeme a primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 rápidamente. Go quickly with me to 1 Timothy 4:1. Ahora, mire lo que Pablo Look what Paul le escribe. is writing. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. 1 Timothy 4:1. Pero el Espíritu dice claramente Now the Spirit expressly says que en los postreros tiempos, that in the later times, hablando de estos días talking actuales, about nowadays, algunos apostatarán de la fe, some will depart from their faith escuchando a espíritus by engañadores, devoting themselves to deceitful spirits oiga, y a doctrina de demonios. and teachings of demons. Esto nos enseña Now this is teaching us que la iglesia de la Odisea that the church of Laodicea representa la etapa actual. represents the actual times. Y esta es la condición And this is the condition de la iglesia actual of the current church en el mundo entero. in the whole world. Pero en medio, gloria al Señor, Now in the middle of all of this, de una Odisea, of a Laodicea, Dios siempre va a conservar God is going to preserve a un remanente. to a remnant. Elías pensó que solamente él quedaba, Elijah thought he was the only one left. pero viene la voz de Dios y le dice al But then the profeta: voice from God said to the prophet, Elías, Elijah, hay 7,000 rodillas en el mundo 7,000 knees que todavía in the no han world doblado sus rodillas They haven't ante la bent down apostasía, in front of the apostasy, ante la idolatría. from idolatry. Todavía hay un pueblo, There is still people, todavía hay un there is still a remanente remnant, que conserva la sana doctrina, still preserve the que ama la holy palabra doctrine, fiel y who love verdadera. the truth. Todavía of the word. existe en esta There ciudad still exists in this una city iglesia a church que no se ha sentado who hasn't sit a down negociar con el to mundo, negotiate with the world, a negociar to con negotiate Satanás, with Satan, a negociar con la apostasía. negotiate with the Todavía Dios tiene un God remanente still has a remnant que ama la palabra fiel, que ama la palabra verdadera. Una iglesia a church que viene un domingo a esta that comes casa on Sunday to this y la church, iglesia and sabe the church knows que aquí va a haber un predicador that here is going to be a que va a preacher predicar la who's palabra gonna preach fiel y the verdadera. faithful and Eso true es lo que word Dios of está God. haciendo That's what God en is esta doing ciudad. in this city. Aleluya, desde aquí se está lanzando una palabra fiel y verdadera. Vamos, alguien puede celebrar un poco mejor. Vamos, dije, alguien puede celebrarlo. En la palabra fiel y verdadera. He is a true and faithful word. Regresemos a Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. Let's go back to Revelation 3:14 Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. and write to the church in Laodicea. En otras palabras, In other words, escribe al representante de la iglesia, write to the representative of the church, quien es el pastor. which is the pastor. Y luego dice, he aquí el amén, And then it says the words of the Amen, el testigo fiel y the verdadero, faithful and true witness. el principio de la creación de Dios. The beginning of God's creation Dice esto. says this. Note algo muy importante. Notice something important. Jesucristo se presenta Christ represents himself ante la iglesia de la in Odisea front of Laodicea church con tres with cualidades. three qualities. En primer lugar, On the first place, Él se presenta como el he amén. introduced himself as an amen. En segundo lugar, como el testigo fiel y verdadero. On the second place, as a faithful and Y en true tercer witness. lugar, And on como the el third place, principio de la creación like de Dios. the beginning of God's creation. Él es el amén. He is the amen. Ahora, ¿qué significa esta Now, palabra? what does this word mean? La palabra amén The word significa amen means certeza, certainty, una confirmación a confirmation, o una verdad. or a true. Quiere decir que tenemos que tener mucho So cuidado what this means, we need to be careful a lo que vamos a to oír where we're going to listen y a lo que le vamos a decir and to where we're amén. going to say amen. Porque para la Odisea, Because for Laodicea, Cristo es el amén. Christ is the Y el amen. amén es la And the verdad, amen is the lo truth. cierto, The lo truth, genuino, the genuine, lo verdadero. the truthful. Quiere decir que cuando usted So dice this means amén, that when you say usted está amen, diciendo, you're es saying, verdad, that's es true, cierto, that's es true, genuino, that's lo genuine. confirmo, que I es verdad la confirm that palabra. it's true Aleluya. word. Hallelujah. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. Now 2 Corinthians 1:20. Aleluya. Hallelujah. Usted puede buscar 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. And you can look it up. 1 Corinthians 1:20.
Y con esto, hermanos, resalta la idea de que Dios es digno de toda credibilidad We cuando can decimos highlight amén. the idea that God is worthy Si of hay all. alguien digno de confianza, If there is someone worthy si hay of alguien trust, digno de crédito, if there is someone worthy of en el que credit, podemos and reposar which confiado, we can lay down trusting on him, ese se llama Jesucristo. that's Jesus Christ. Ese se llama el amén. That's the amen. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20. 2 Corinthians 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en él sí For all the promises of God find their yes, y en él amén. and him it's an Por amen. medio de nosotros Through him para la gloria de that Dios. we utter the amen to the Por glory favor, of God. entienda esto. Listen to this. Por medio de nosotros, dice Pablo. Through us, Paul says. Lo que quiere decir por medio de So nosotros this means through us. es que el amén That se the hace amen presente is present en un culto cristiano in a Christian service. cuando usted que está sentado en esa When silla you are sitting down o now, las personas que nos van a ver a través de las redes people sociales that are watching social media, están sentados detrás de una pantalla they're sitting behind a screen, y a través de esos métodos and through those methods, escuchan la they palabra. listen to the word. Y la palabra que ellos están And the oyendo, word they're listening, ellos saben que es una palabra que los they está know it's a edificando, word that is helping una them, palabra que los está that formando, is forming them, una palabra que los está a word capacitando, that is teaching una them, palabra que está arrojando luz, A word that is conocimiento, throwing light, verdades knowledge, bíblicas al corazón de and ellos. truth in their hearts. Entonces Cristo se hace presente a través de la palabra. Escuche esto, cuando usted ahí en esa silla usted dice amén, amén, amén a la palabra, el amén entonces baja y confirma y sella la palabra. Aleluya. Maravilloso el nombre del Señor. Además, Él se presenta como el testigo fiel y verdadero. Esto revela que solamente el Señor Jesucristo es quien puede revelarlo todo y contarlo todo. Eso usted lo puede encontrar en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 32. Además, a Él se le llama el principio de la creación de Dios. Y vaya conmigo al libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Go quickly with me to John chapter 1, verse 1 and 2. Ahora, Now, muchos ateos se preguntan, many atheists are wondering ¿y quién era antes del principio? who was before the beginning. Porque si hay un principio, Because if there is a beginning, ¿quién era antes del who principio? was before the beginning? ¿Quién existía antes de la Who creación? existed before the creation? El creador. The creator. Porque si Él lo creó, Because if he created it, quiere decir que también Él creó el principio. so that means he also created the beginning. Porque si hay algo que la iglesia evangélica tiene que There's entender, something that the evangelic church que needs en to Él no hay understand, principio is that in him there is not a beginning y no hay final. and there is not an end. Él no se mide bajo un principio y bajo Not un a final. picture under a beginning or an end. Nosotros los seres humanos We as human beings, nos regimos por un horario, por un reloj. we follow our rules. A tal hora usted ya hizo planes que va a estar en la tarde en algún lugar. By this time you make plans that you need to be Mañana a somewhere, tales a place. horas usted sabe que tiene que hacerse Tomorrow, by this presente a su time, trabajo. You know you need to go to work. 4 o 5 de la tarde usted ya 4 or viene de 5 regreso. p.m., you're coming back from work. Las damas ya están pensando que van a estar cocinando para la cena a las 5 de la tarde mañana. Porque estamos programados por un reloj. El Dios a quien nosotros servimos, Él creó el reloj. Él creó la hora. Él no se rige bajo el reloj porque Él no tiene hora. Aleluya. Él no tiene principio, Él no tiene final. Él es eterno. San Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. John 1, 1 and 2. En el principio era el In verbo. the beginning was the word. Ahora, ¿quién era el Now, verbo? who was the word? El verbo aquí es The Jesucristo. word is here is Jesus Christ. Y luego dice, And then it y says, el verbo era con Dios. the word was with God. O sea, ahí estaba el Hijo, Cristo, And that was that song. y ahí estaba el Padre, ahí And estaba there was Dios. the Father, there was God. La Trinidad manifestándose The desde el Trinity principio. manifested from the beginning. Leámoslo nuevamente. En el Let's read it again. principio In the beginning era el verbo. was the word. Y dijimos que el verbo es Cristo. And the word was Y el God. verbo, escucha bien, era con Dios, con And el the Padre. word was with God. Ahora, y el verbo era
And era the Word Dios. was God. Este era en el principio Was in the beginning con Dios. with God. Wow. Este era en el principio con Dios. He was in the beginning with God. Por eso es que Dios se presenta a la Odisea That's what God presents como el himself amén, in the Odisea, as el the testigo amen, fiel y the verdadero faithful and true witness, y el principio de la and the creación. beginning of God's creation. Ahora, regresemos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Let's go back to Revelation 3. Y aquí el Señor le dice a la Odisea: And here the Lord says to Laodicea, yo conozco tus obras, I know your deeds, que ni eres frío that you're neither cold ni caliente. nor hot. Ojalá, le dice el Señor, The Lord says, fueses frío would you were either cold o caliente. or hot? ¿Sabe que en la ciudad de la You know Odisea that in the city of Laodicea, tenían bañeras de aguas termales? they have bathtubs of thermal water. Era una ciudad muy rica. It was a very rich city. Y sus habitantes, después de un largo día, And their inhabitants, after a long day, llegaban a estos they'll lugares get to these places para destrezar el cuerpo to relax their con bodies aguas with calientes. warm water. Ahora, un cristiano Now a Christian, que no es ni frío neither ni caliente, cold nor hot, significa que ni es mundano so ni it es means cristiano. they're not even mundane, they're not even Christians. Porque la tibieza Because the warm es una mezcla entre lo frío it's y a lo mix caliente. between the cold and the hot. Y mire, la tibieza espiritual Look, spiritual stupidity es mezclar las cosas del mundo to mix things from the world y traerlas a la and iglesia. to bring them to the church. Y eso se está viendo lamentablemente en muchas iglesias que pretenden tener al amén, que pretenden predicar del verdadero y del fiel, que pretenden predicar, aleluya, del principio de la creación, pero están mezclando lo de afuera y trayéndolo adentro. No, señores, no se pueden mezclar lo de afuera y lo de adentro. Somos fríos o somos calientes, pero no podemos ser But we tibios. can't be lukewarm. La tibieza es el peor estado de un Now, cristiano. stupidity is the worst state of a Christian. Apocalipsis capítulo 3 versículo 16. Revelation 3:16. Pero por cuanto eres tibio So because you are lukewarm y no and caliente not hot ni nor frío, cold, te vomitaré de mi I boca. will spit you out of my mouth. Voy a hacer una pausa. And I'm going to pause here for a second. A Dios no le preocupa God is not worried el cristiano frío, about the lukewarm Christian. sino el tibio. I mean, about the hot Christian or cold, but the lukewarm. A Dios no le preocupa un God is cristiano not frío, worried about a cold Christian, sino a un cristiano. but a lukewarm Tibio. Christian. ¿Por qué? Why? Porque los cristianos tibios son Because peligrosos. lukewarm Christians are dangerous. Son como la anaconda. They are similar to the anaconda. Bien pueden andar adentro del agua They're either inside the water o bien pueden andar sobre la superficie or de la they can tierra. be moving in the ground, on the earth. El cristiano tibio, Now, the lukewarm como bien Christian, puede ser gas they can either be a gas, o bien puede ser diésel. they can be either regular or diesel gas. Y esos son peligrosos. And that's dangerous. Now, yo no sé I don't know si usted está sentado con un tibio if you're sitting here like a lukewarm person o con un frío or like a cold person o con un caliente. or with like a hot person. Es fácil Oh, it's easy distinguir al frío to distinguish the cold Christian porque el frío solamente viene un domingo al because a mes. cold one just come once a month to church. El frío cuando quiere, hermano, se The cold integra a la one, iglesia, Whenever they want, a los they, proyectos de la they iglesia. involve into the church and their projects. Pero el tibio But the lukewarm, puede venir todos los domingos, they can come every Sunday alabar al to Señor, worship the Lord. levantar las They manos, raise their hands. ir a las reuniones They familiares, go to their family reunions. pero desde ahí But from there, empieza a causar un daño they espiritual. start to cause spiritual harm. Al cristiano tibio Now, the lukewarm Christian, hay que we recordarle need to remind them que debe de they congregarse. should meet together with their church.
Gloria al Señor, como Glory dice to the Hebreo Lord. 10:25. Like Hebrew 10:25 says, Al cristiano tibio that are lukewarm hay que Christians, motivarlo a we need leer to la motivate Biblia. them to read the Bible. Hay que motivarlo a que We ore, need to motivate them to pray, que ayune, to fast. que no baje la guardia. He doesn't get distracted. Los cristianos Now, tibios lukewarm Christians son aquellos que están con un are pie those who are adentro with one foot y inside con the otro church afuera de and la the other iglesia. feet out of the church. El frío no, el frío, hermanos, él The se one who's declara. full, Hasta en las redes sociales se they even declara declare themselves on que their ya no social pertenece a media ninguna like iglesia. they don't belong to any church. Que de vez en cuando sí él visita, ¿verdad? Like sometimes they come as a Religiosamente. visit, like a religious Pero el frío visit. se declara But the cold one, they declare themselves they're cold. que no es caliente, They're not hot. que es frío, gloria But al they are Señor. cold. El cristiano tibio Now the lukewarm Christians, se llena más del mundo que de Dios. they feel themselves out more from Ahora, the word than from God. Y cuidado si usted se está identificando como un Now tibio, be careful if you're identifying yourself as a porque lukewarm. tu vida Because your espiritual spiritual life corre serios peligros. is into risk of serious Y uno de problems. los peligros que corre un cristiano tibio And one of the dangers that a es lo lukewarm que dice Christians Mateo is capítulo 7 versículo 21. what Por Matthew favor, 7:21 corra al says. libro de Mateo Please go quickly rápidamente to en su Matthew Biblia 7:21. 7:21. Ahora, observe cómo dice la palabra. Now observe what the word says. No todo el que me dice Señor, Not everyone who says Señor, to me, Lord, Lord, entrará en el reino de los cielos. enter the kingdom from heaven. Y aquí hay una coma. And there's a comma here. Sino el que hace But the one la voluntad de mi who Padre does the will of my que Father está en los cielos. who is in heaven. El tibio puede decir Señor, Now, the Señor. lukewarm says, Lord, Lord. Puede cantar, They puede can worship, leer la Biblia, they can read puede the Bible, congregarse, they gloria can al Señor. congregate. Es más, el tibio puede estar sentado The en lukewarm este can lugar, even gloria sit al right Señor. now in this Pero place. aquí la Biblia But now the dice Bible says here que solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, gloria al Señor, son los que el Señor puede identificar como sus hijos, como sus fieles, como su like iglesia. they're faithful, like their church. Regresemos a Apocalipsis 3:16. Let's go back to Revelation 3:16. Vamos a leer la parte B. And we're going to read the part B. Y luego el Señor le dice, y And no then the Lord frío says, ni Neither caliente, you're hot nor cold. te vomitaré I will spit you out de mi boca. of my mouth. Lo que se vomita, hermanos, What you spit out of es your cuando mouth. usted ha comido algo tibio. When you have eaten something warm, Por eso se recomienda que usted ponga la comida that's why it's de un día recommended anterior that you put your food from a day before en el in the microondas microwave para que pueda nuevamente agarrar calor, so it gets hot again, y eso ayudará and that will help a matar miles de to microbios kill many que a lo largo de esas horas se han formado dentro de la comida. bacteria that have formed for that. Por eso es that que cuando food. usted se come That's algo when you eat something tibio, warm, ya tiene microbios. it already has Y eso hace que su estómago bacteria, empiece and that makes your a stomach dolerle. to start hurting. Pero qué rico se But siente how delicious it feels a buena mañana that early in the morning, un café bien caliente. a very hot coffee. Y a mí en lo personal And personally, me gusta ver, hermanos, I like to see el humo del café the caliente. smoke from the hot coffee. Ahora, qué rico también es Now, how delicious it is, un ice coffee. an iced coffee. Un café helado con hielo. An iced coffee with ice, Pero un café tibio no se siente bueno, ¿no es but a cierto? warm coffee doesn't feel good. Is ¿O it? a alguien le gustan los cafés tibios Or acá? does someone here likes warm coffee? Ya sea caliente It's either hot o ya sea frío. or cold. Ahora, el cristiano Now, Christians, frío tiene una posibilidad cold Christians have a possibility de calentarse to get hot si se acerca a un as cristiano they get caliente close to a hot Christian. que esté lleno de la presencia de Filled Dios. out of the presence of Ese God. cristiano frío That puede cold calentarse Christian will be able to si get anda hot con cristianos if they are with calientes. hot Gloria al Christians. Señor. El tibio no. Now the worm, they don't. Él está cómodo en esa tibieza. They're comfortable in that Pero un temperature. frío, hermanos, But a cold que one, ande rodeado de who is gente que amen la surrounded presencia by de Dios, people who love the de presence hombres y of mujeres God, of fieles, man and
íntegros, sinceros, hombres y mujeres entregados al llamado de Dios, al compromiso de Dios. El frío puede calentarse y decir, eso era lo que yo necesitaba, estar rodeado de cristianos calientes que amen la presencia de Dios, que amen la palabra de Dios, que amen estar cerca de la presencia de Dios. Aleluya. ¿Sabe que el diccionario de la Real Academia Española Do you know that the real academic dictionary define la palabra vomitar defines the word throw como up or arrojar vomit, violentamente like throwing up violently por la boca through the mouth, lo contenido en el the estómago? contents from the stomach. Y aquí el Señor le dice, Here the aleluya, Lord is saying, iglesia de la Odisea, Church from Laodicea, yo te voy a vomitar. I will vomit you. ¿A cuántas iglesias el Señor no ha vomitado ya, How many hermanos? churches has the Lord already vomited? Y ellos creen diciendo, Señor, And they Señor, still are thinking y and are piensan saying, que van a Lord, estar Lord, en el reino de los and they cielos, think they're going to be in the kingdom viviendo of una heaven, vida tibia, living a warm life, desconectada, disconnected, lejos, hermanos, de la far presencia from del the Señor. presence of the Lord. Ahora yo quiero hacer un llamado Now, I want to make a calling today a los tibios que estoy pastoreando en CME. to the warm people I'm in charge of in this Sí, porque church. usted puede pensar que no hay. Because you may think there are not Pero yo warm soy el people, pastor. but I'm the pastor. Y yo sé que aquí tengo gente fría, And I know I have people here that's cold, tibios or lukewarm, y caliente. and hot. Aquí hay de los tres, hermanos. Here we have three types. De los tres grupos hay Of acá. the three groups are here. Los fríos, The cold ones, los the tibios lukewarm, y los calientes. and the hot ones. Aleluya. Aleluya. El llamado a los tibios Now, es, gloria the al calling Señor. to the lukewarm is, Y es el llamado de Dios a la and Odisea. that's a calling from God to Y es un Laodicea. llamado al And it's a calling arrepentimiento. to repentance. No que te acerques, Not gloria that al you Señor, get a un close caliente, to a hot one, sino que te but to arrepientas repent yourself de tu condición of your espiritual. spiritual condition. Que puedas entender que en That esa you can condición understand that in that condition, corres peligro de quedarte en el arrebatamiento de la iglesia. El tibio corre peligro de no volar en el día glorioso de Cristo por su iglesia. Christ when he comes from his church. Regresemos a Let's Apocalipsis go back to Revelation. y ahora vamos a mirar el versículo 17. And now we're going to read verse 17. Y el Señor le dice a la Odisea, And the Lord says to Laodicea, porque tú dices, for you say, Odisea, Laodicea, yo soy rico I am rich, y me he I enriquecido have prospered, y de ninguna cosa tengo and necesidad. I need nothing. Aleluya. Y luego el Señor le dice, And then the Lord says, y no sabes, Odisea, not realizing que tú eres un that you desventurado, are a wretch, eres un miserable, un pobre, ciego, y aparte de eso, Odisea, estás desnuda delante de mi presencia. Gloria al Señor. Ahora, este pasaje now bíblico this verse, simple y it sencillamente is simply revela la soberbia, revealing the el pride orgullo, and the arrogance, el capricho de la and the Odisea. whim of Laodicea. Aleluya. Es que un tibio, gloria al Señor, un tibio revela su soberbia, revela el orgullo, revela el capricho que tiene, gloria al Señor. El tibio piensa que le está haciendo un favor a Dios. El no leer la Biblia, el no congregarse en las reuniones familiares, el no pertenecer a una congregación. Aleluya. Ah, bendito el nombre del Señor. Pero lo único que hace es el tibio es revelar su soberbia, To reveal their arrogance, su orgullo their pride, y su capricho. Gloria al and their Señor. whim. Ahora, vayamos al libro de Proverbios, Now let's go back porque to the aquí book quiero, of hermanos, ir Proverbs, entrando a la conclusión del mensaje. and I'll start concluding in this part. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Proverbs 16:18. Antes del quebrantamiento, Before prides come, en otras versiones dice destrucción o in ruina, other version says destruction or ruin. es la soberbia. It's the pride. Y antes de la caída o fracaso, And before a fall or a failure, la altivez a haughty de espíritu. spirit. Lo que este proverbio quiere Now, decir, what this Proverbs is trying to que say, tarde o that temprano, sooner than later, el soberbio, the proud one, el orgulloso, the arrogant el one, altivo, the haughty one, va a dar su papayazo.
it's gonna fall down. O como dice otro dicho, Or like other saying se says, va a ir a dar en la torre. they're gonna fall down. Y mire, en este proverbio In this proverb, encontramos, gloria al Señor, find un ataque contra lo que Dios aborrece. an attack to what the Lord Y una de las cosas que rejects. Dios aborrece And one en la of the vida del things hombre y la the mujer Lord hates from the life of se a man and a llama woman, el orgullo. it's called pride. La Biblia dice que a los altivos Now, los ve the Bible says that the Lord como de aquí a China, looks hermanos. far away, even from here to China. He looks Pero al at the humilde proud ones. But the dice que lo humble ve de ones, cerca. O sea, Dios He lo ve looks at them desde la palma de from sus close, manos. Ahí from está his- viendo Dios from un his corazón hands. humilde, un He's corazón looking at contrito, humble, un corazón humillado, un corazón que le ama, un corazón sincero, un corazón íntegro, un corazón que tiene devoción para su Creador. Lo ve de cerca el Señor. The Lord looks at them close. Eso fue lo que hizo caer That's what made a ese fall arcángel que hoy conocemos como Satanás to the angel that now we know as Satan, o Lucifer Lucifer, o el hijo de la mañana. or the son of the morning. ¿Cuál fue el pecado de él? What was his sin? Su orgullo. His pride. Él trató de elevarse Now he tried a sí mismo to elevate himself por encima de la posición que ocupaba Dios. and trying to go above the position of God. Ahora, esa fue una And criatura now he was a creature de gran importancia que Dios había creado great importance that God had y le created. había dado And poder, he had given him power. y ese poder que Dios le había That dado a power este that God had personaje given to this character, se le llama el libre it's called albedrío. the free will. Y eso significa elegir libremente. To choose freely. Ahora, la libertad de elegir Now the freedom to choose fue una arma muy is a peligrosa very dangerous weapon que Dios puso en las manos de alguna de esas criaturas in creadas. the hands of some of those creatures he created. Algunas de esas criaturas siguieron ese Some instinto of de those él. creatures follow their instinct. Mire, por ejemplo, en la naturaleza, en For las aves. example, in nature, like birds. ¿Cuántos han visto a los gansos, How hermanos, many of volar? you has seen geese? Ellos, hermanos, para el mes de Them, finales de agosto at y the de end- At the septiembre, end of August and the month of September, ellos empiezan a emigrar they start to migrate porque ellos son dirigidos por el because instinto. they are directed because of their instinct. Cuando ya está llegando el invierno, When winter is coming, ellos empiezan a abandonar los lugares del país de Canadá to abandon Canada, y empiezan a volar hacia América del Sur. and they start flying to South America. Y durante el verano regresan And a during Canadá. summer, they come back to Canada, Y así van de lugar and that a way otro they lugar. keep coming back and forth. Esto lo hacen los gansos motivados por su instinto. This is what geese does because Porque of ellos their saben instinct. cuando viene el invierno Because they know when the winter is coming. y cuando viene el calor. and the summer and Entonces hot ellos tienen weather que is estar coming. inmigrando. That's why they need to be migrating. Pero el hombre tiene una voluntad libre. However, a man has a free will. El hombre puede elegir vivir They en un can país decide to live in por a 20 country años, during 20 years, por 30 años. 30 years. En estos días me decía una pareja de la iglesia, Lately, a couple of the church pastor, telling en 10 años us, regresamos a El Salvador. in 10 years we're going back to El Salvador. Hay algunos que vinieron diciendo, en 5 Some años people regreso a mi say, país. I'm going back to my country in Y ya 5 llevan years. 30. And they've been living here for 30 ¿Y cuándo years. se van a ir entonces? When are they living then? Todavía siguen acá. They're still living here. Gloria al Señor. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos, aleluya, de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces el hombre tiene Then a man el libre albedrío. has the free will. Y ese es un gran poder de libertad That's para the elegir great power of que God. Dios nos ha dado. Gloria al What Señor. God has given us. Pero corremos peligro en esa Because we're libertad. also in danger with that Porque en freedom, esa libertad because in that freedom, podemos, hermanos, caer en el orgullo we might be able to fall in y en la pride rebelión contra and Dios. rebellion against God. Hay muchos personajes en las There Sagradas are Escrituras many characters in the Bible que cayeron en el orgullo. who fell into Y pride. esto fue la And this causa was the reason de la destrucción, of their destruction, del fracaso of their failure, y de la ruina de and of ellos. their ruin. Por ejemplo, tenemos For a Amán. example, we have a man. Él fue He destruido. was destroyed. Un gran He general was a great durante el general reinado de Esther. during the reign of Esther. Aleluya. Pero esa libertad But que él that tenía freedom he had, no la pudo he conservar. couldn't conserve No it. tuvo dominio He propio didn't have y fracasó. own,
and he failed. Tenemos a un muchacho en la Now Biblia we llamado have another Absalón. man in the Bible called Absalom. Absalón con deseo de He poder, had a desire of deseo de power. tener el gobierno y regir a una gran nación llamada And Israel. direct the nation of Absalón Israel. se rebeló en contra de su padre Revealed David. himself against his father Su David. misma rebelión His own lo llevó al fracaso, took him into failure. lo llevó a la It took muerte. him into his own death. Hay otros casos como Now, Goliat, there are el some other gigante. cases as Goliath. Goliat presumía He presumed un orgullo of a pride por su altura y su because of his fuerza. height and his strength. Aleluya. Pero tan solamente una piedra tan But only pequeña just one rock, derribó one esa stone. altura y derribó el orgullo que tenía Goliat. Usted conoce la historia. Hay otro hombre que tenía el poder en sus manos y ese se llamaba Acab. Pero también se llenó de orgullo y fue la causa de su fracaso como rey también en Israel. Aleluya. Y lo que el Señor le está diciendo a la Odisea: Odisea, el grave problema de ustedes es el orgullo que hay. Aleluya. Es la tibieza que ha llegado al corazón de ustedes. Gloria al nombre del Señor. Y Cristo en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 señala 5 faltas de la iglesia de la Odisea. Y quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. Y no sabes, le dice el Señor, que tú eres un desventurado. Número 1. Aleluya. Un desventurado es alguien que está en la calle, en la desgracia. Y el Señor le dice a la Odisea: Odisea, si no te arrepientes, mis ojos te están viendo en la desgracia. Gloria al Señor. Y luego el Señor le dice: eres miserable. La palabra miserable significa que eran dignos de lástima. El Señor le dice: desde mi trono, Odisea, yo te estoy viendo con mucha lástima. Gloria al Señor. Por el orgullo de ellos, hermanos. Luego el Señor le dice: Odisea, ustedes son pobres. Esa palabra pobre significa que no tenían la cobertura de Dios. Aleluya. Y luego el Señor le dice: son ciegos y desnudos. Gloria al Señor. Ahora, en el jardín del Edén, Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos cuando pecaron. Lo que el Señor le está diciendo al verlos ciegos y desnudos es que estaban caminando en pecado. Acompáñame a Génesis capítulo 3 versículo 7 para ir cerrando el mensaje. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, las hojas de higueras representan las religiones falsas, donde los hombres se refugian en ellas. Mire que como el Señor le dice a esta iglesia, iglesia de la Odisea, tengan mucho cuidado, porque la altivez, el orgullo y la soberbia de ustedes va en contra de mi voluntad. Si hay algo que destruye a un ministro, a un predicador, a un líder, a un hombre, a una mujer de Dios, es la soberbia, es el orgullo. Gloria al Señor. Porque todos estos espíritus lo único que van a hacer es acarrear tu vida al fracaso. Usted no puede comparar la humildad con el orgullo, la soberbia y la altivez. Cuando la gente deja, hermanos, de tener comunión con Dios, abren puertas a la altivez, abren puertas al orgullo. Incluso hay gente que después de no congregarse por un mes, 2 meses en la iglesia,
Me han mandado a decir, pastor, ¿sabe por qué no voy a la They iglesia? tell me, Pastor, do you know why I don't go to church anymore? Porque siento que la gente me ve mal. Because I feel people is looking at me. Siento que la gente me critica. I feel people is criticizing me. No es la gente. It's not the people. Cuando ellos dicen eso, When they say that, es porque el orgullo y la because soberbia their pride and their haughtiness los hace pensar makes them think de que ellos son el centro de la mirada de la that they're iglesia. the center of the church. Cuando el centro de la iglesia But the center no of es the usted, church is not you. no es usted, It's not you. no es Arlie, It's not me. no es el pastor, It's not the pastor. no son los músicos. Are not the musicians. El centro The se llama center Cristo is en un called servicio Jesus cristiano Christ in a evangélico Christian pentecostal. service. Cristo es el Place. centro. Christ is the center. Pero como ya hay orgullo en la But persona, since the pride in their ellos person, dicen, they es que say, me van a ver. they're gonna see me. Fui el otro día I went last time. y la gente me miraba con and rostros de people were indiferencia. looking at me with indifference. Ya Like, es el orgullo, now la that's soberbia, their pride, their haughty, their y esos son arrogance, espíritus. and those are spirits. Y esos espíritus los And those hacen ver spirits make them see irrealidades, different cosas que no son. realities, things that are not like Aleluya. God. Pero el Espíritu les hace But ver the eso. Gloria al Spirit Señor. makes ¿Para them qué? look that way. Para que se Why? alejen más So de they la can get presencia away del from the Señor. presence Ahora, of the yo Lord. quiero cerrar el mensaje Now, I diciendo wanna close today a la iglesia que Dios me say concede pastorear. to the church Iglesia, Church, cuidado con el let's espíritu be de la iglesia de la careful with the Odisea. spirit of Una Laodicea iglesia church. que no tenía necesidad A del church imperio who romano, didn't have a need of the porque Roman eran Empire, grandes en su because economía, they were rich. se vestían bien fino, They got clothes very eran well. personas importantes de They esa were región, important people in that region. tenían todo lo They have necesario, all the aleluya, necessary things. no tenían necesidad de They nada, didn't have any pero en la needs. condición Their espiritual spiritual es condition una condición papérrima. is a terrible and Estaban poor desventurados, condition. miserables, They were wet, pobres, pitiable, ciegos, poor, desnudos. blind, Ahora, en la and condición naked. Now, espiritual, in their spiritual Dios condition, observa God desde el observes pastor hasta el último from the pastor miembro, to the last lejos member, de la ciudadanía far del from reino, the citizen lejos of de la the voluntad de kingdom, Dios, far from lejos God's de la will, presencia del far from Espíritu the Santo, presence of the con Holy un Spirit, espíritu de indiferencia, with an indifferent con un espíritu de spirit, orgullo, with the de spirit of soberbia, pride, of de altivez. arrogance, of Y el pride. Señor le dice, Now the Lord Odisea, is saying, si no te arrepientes, If you did not repent aleluya, yourself, te vas a encontrar you will en la find desgracia, a la yourself orilla de la calle, in misery pidiendo on the misericordia. street, asking Queridos for hermanos, mercy. si hubiese Brothers gente and aquí en este sisters, lugar if there is que el people here in orgullo, this la church, soberbia, that arrogance la vanidad ha and entrado, pride hoy el Señor te dice, has entered iglesia, that es the hora Lord is de saying, volver a "Hey, un church, arrepentimiento it's con time el to Señor. come back to repentance to the Lord." Versículo 18 Now, verse 18 de Apocalipsis 3. of Revelation 3. Por tanto, le dice el Señor, I console you, yo says te the Lord, aconsejo que de mí I compres. counsel you to buy from me, Porque ellos compraban oro, because hermanos. they used to buy gold. Pero el Señor le dice, But the Lord says, de mí, le dice, from me, compres oro buy gold, refinado en fuego, buy refined gold, para que by the seas fire, rico. so that you may be rich. Ahora, el oro refinado en Now, the fuego, refined gold by fire aquí representa la verdadera fe. represents that real faith. Porque el apóstol Pedro Because Apostle Peter dice que vuestra fe says that our faith será probada en el is fuego. going to be proved from the fire, by the fire. Entonces, la verdadera fe Then the real faith tiene que ser como el oro needs to be refinado like the refined gold en fuego. on fire. Por eso usted no ande comprando, hermanos, That's why you don't need to be oro. buying gold. Mucha gente va tocando las puertas vendiendo Many oro. people are knocking doors by doors selling gold. Y a la semana la gente ve And una after a week, marca negra you aquí see alrededor. a black mark of your neck Porque no era oro. because it wasn't gold. Como decimos en El Salvador, Like we say in El Salvador, era oro chabeleado. it was fake gold, Oro taiwanés. Taiwanese gold. Con el permiso de los hermanos, oro mexicano. With your permit Mexican. No era oro de gold. verdad. It wasn't probably a real gold. Aleluya.
La fe nuestra Now our faith debe de ser como el oro should be refinado. like the refined gold. Una fe inmovible. An unshakable faith. Una fe que nada te haga A mover. faith does not move you at all. Una fe que nadie te haga A mover. faith that no one makes Sino una fe sólida. Que Dios diga, la fe de ese hombre y de esa mujer es como el oro refinado en fuego, es genuino. Gold by fire. La segunda recomendación de Dios para la Now, Odisea: the second recommendation from y God to vestiduras Laodicea, blancas para vestir. and white garments, so ¿Por qué? that Porque you may be estaban clothed desnudos. yourself, because they were naked. Y que no se descubra And the shame of your la nakedness vergüenza de tu desnudez. may not be seen. Ahora, las vestiduras blancas Now the white garments, representan vestiduras de Represents santidad. clothing of holiness. Eso representa las vestiduras blancas. That's what white garments Vestiduras de santidad. represent. Clothes or Por eso es que el holiness. Señor en la That's why transformación the en Lord los aires says in the transformation in the air, nos vestirá con He will vestiduras clothe us resplandecientes with shining clothes que representan la that santidad de represents Dios. holiness of God. Los que trabajan en la NASA, And now those who work at NASA. y de hecho en estos días regresó un And salvadoreño, actually, a Salvadorian astronaut was coming back creo que from- andaba por dónde, por Marte, ¿verdad? He was on Mars. En el espacio, pero ¿dónde? ¿Por la luna, martes o miércoles? Yo creo por Marte andabas, para no He was decir an miércoles. astronaut who was on the Estuvo atmosphere. allá casi un año. He was there almost a year. Y sabe que ellos tienen que usar un And you uniforme know they need to wear a uniform que sea resistente that is resistant a la atmósfera, hermanos, de los aires. to the atmosphere and the air. Ahora, nosotros los Now cristianos we as Christians, también se nos va a dar una we're vestidura also be given a que cloth sea that resistente is resistant a los aires. to the airs. Aleluya. Y esas son las vestiduras de lino fino que el Señor le dará a su iglesia. Vestiduras de santidad. De santidad. Clothes of holiness. Y la tercera recomendación de Dios para la Odisea: Third recommendation of God. y unge tus ojos con colirio And sought to anoint your eyes para que veas. so that you may see. ¿Sabe que en la Odisea You know that in Laodicea fue donde se inventó por primera was vez el when colirio? the first time the eye drops were invented. Ahora, la ceguera Now, representa en la blindness Biblia represents in the Bible la falta de the entendimiento, lack of understanding, conocimiento knowledge, y discernimiento and de las verdades discernment espirituales of the de Dios. spiritual truth of God. Se necesita entonces colirio Now you need eye drops para ver to see lo que estamos viendo, what we're seeing. lo que estamos leyendo, What we're gloria al reading. Señor. Necesitamos We conocimiento, need knowledge, discernimiento discernment, y and entendimiento. understanding. Aleluya. Y el Señor le dice en el 19, And now the Lord says in the 19, yo reprendo, dice, it says, y "Though castigo I reprove a and todos discipline los que amo. those who I Sé love. pues celoso. So be jealous." Y el 19 And the termina, 19 ends saying, y arrepiente. "And repent." El llamado para la Now Odisea the calling for Laodicea, fue volver a un it was arrepentimiento. to go back to a repentance. De la única manera That was the only way que nosotros no vamos a ser that destruidos we're not going to be destroyed. es siempre Is it always vivir en una vida de to arrepentimiento con live Dios, a life of repentance with God, de sometimiento a la voluntad de of Dios. submitting to God's will. Porque esta carne Because this flesh no quiere, hermano, las flesh cosas del Espíritu, doesn't want the things from the Spirit. quiere las cosas del mundo. They want the things from the Porque world. vivimos en una naturaleza Because caída. we live in a fallen Y esta nature. naturaleza caída, aunque ya And seamos this fallen cristianos, nature, even if we're Christians, siempre va a ser we atraída a las will cosas del always mundo. be attracted to the things from the world. El día que vamos a vencer The day we're going to overcome esta vida que es dominada por la carne, life that is dominated by the flesh. será en el glorioso día It's gonna be on the de la glorious transformación. Day of the transformation. Ahí venceremos There este we're going to cuerpo overcome this flesh, que es this body atraído that is diariamente daily attracted a las cosas del to mundo, the things from the world. a las cosas que ofrece el enemigo, Things gloria al that the enemy Señor. offers. Entonces, la lucha que la iglesia tiene The fight that the church has, es una lucha diaria, it's a hermano. daily fight. O sea, el cristiano tiene que luchar con él y con The ella Christian misma. need to fight with themselves. A veces nosotros pensamos que estamos peleando con el diablo. We're fighting against the No, devil. y muchas veces no estamos peleando con don Sometimes we're Satanás. not fighting with A Satan. veces usted está peleando con Sometimes usted you're fighting with mismo. yourself.
Usted mismo es el enemigo. El enemigo duerme con usted y se llama su propia carne, se llama su propio pensamiento, se llama su propio deseo. Usted mismo pelea contra usted mismo, hermano. Muchas veces no es el diablo que quiere que usted se quede en la casa. Es la carne que le dice no vayas. ¿Ah? No es, muchas veces no es el enemigo, gloria al Señor, que le dice no ores. Es la carne. No es el diablo que le dice, mira, esta semana no has leído la Biblia, léela. No, es la carne. Pero le aseguro, hermano, que la revista del gordo y la flaca la leen de la primera hasta la última. Pero la Biblia no. ¿Por qué? Porque el enemigo lo andamos ahí nosotros. Y yo creo que a veces el diablo se enoja. Porque todos nosotros decimos el diablo, hermano. El diablo. Pues no, es usted el problema, gloria al Señor. Es usted el que está luchando sus batallas con usted mismo, gloria al Señor. Porque el apóstol Santiago dice que somos atraídos. Somos atraídos, hermanos, a las cosas del mundo. Muchas veces, ¿verdad? Pensamos que es el diablo que va al supermercado, agarra un 12 o un 24, lo mete al baúl del carro y lo lleva a la sala de la casa. ¿Quién fue con los pies al supermercado? Usted. No fue el diablo. Y nadie me está echando porra, solo el diablo me está echando el porra en este momento. Así hablarle. No, lo que el diablo no sabe es lo que ya viene de su bombazo también. O sea, la guerra, hermanos, muchas veces la tenemos con nosotros mismos. A veces hay pensamientos, gloria al Señor, pensamientos de venganza, de resentimiento, de odio, pensamientos de sentirnos inferior, gloria al Señor. Son pensamientos que vienen a nuestra mente. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no estamos alimentando nuestra mente con la mente de Cristo. Porque cuando logramos a tener la mente de Cristo, nos llenamos de pensamiento. Como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y nos empezamos, hermanos, a fortalecer con pasajes bíblicos, gloria al Señor, que vienen a nuestra mente. O sea, usted tiene que llenar su mente con los pensamientos de la palabra del Señor. Pero también usted tiene la libertad de pensar pensamientos que están lejos de la voluntad de Dios. ¿Sabe que el año ya está terminando? Did you know that the Bible is ending? Y ayer yo decía en el culto de visita juvenil, And yesterday I said in the juvenile service, terminemos fuerte este año. let's finish strong this year. Así hay un eslogan que dice There finish is a slogan, strong. let's finish strong. Termina fuerte. Y yo creo que ese debe ser And el I anhelo de think todos. that should be the desire of Terminar everyone este here, año to end this year, no caídos, not falling, no derrotados, not no ruined, frustrados, not frustrated, no desanimados, not sino discouraged, decir, but me to say, propongo a terminar los últimos días de este to año end the last days of this fuerte, year strong, victorioso. victorious. Me voy a llenar de pensamientos I'll fill positivos now en la my palabra mind del with Señor. positive thoughts from the word of God. Porque no solo de pan vivirá el hombre, Because the man will not sino only de toda live palabra. from bread, but from every word. Ahí está la clave. that comes from Llenémonos God. de la That's the palabra key. Let's del fill out Señor. ourselves with the word Aleluya. of God. Iglesia, Church, que al final de este that año at the end of this year, nosotros mismos we'll be le digamos able a esta carne, to say to this flesh, regresa a un go arrepentimiento back con to our Dios. repentance with God. Regresa a lo Go genuino back con to Dios. the Regresa a hacer genuine la with God. voluntad Go de back to Dios. do the will of Porque God. no todo el que me dice Because Señor, not Señor, everyone who says, Lord, entrará Lord, en el reino de will los cielos, enter in the kingdom sino of heaven, aquellos but que the hacen one la who voluntad makes the del will Padre. of Gloria the al Señor. Father. Ahí está, That's hacer it. la voluntad de To do Dios. God's will. El estar aquí es la voluntad de Being Dios. here is God's will.
El apoyar nuestras reuniones To familiares es support hacer la our voluntad family de Dios. reunions is doing God's will. El activarnos como miembros de la To iglesia es activate hacer ourselves la as voluntad de members Dios. of the church of doing No el God's will. desactivarte, Not sino deactivate, activarte. but to activate. Eso es hacer la That's voluntad de Dios. doing God's will. El estar en un espíritu de comunión, In a spirit of community. en un espíritu de In confraternidad, a spirit of community. en un espíritu de coinonía. In a spirit of koinonia. Hermanos, llenemos nuestras reuniones Let's familiares fill en estos out our últimos family días del año, reunion in these last days of the year. no de un ambiente navideño, Not of an environment, a Christmas environment. sino un ambiente de unidad espiritual, de un ambiente cristiano, de una armonía cristiana, que se respire en cada reunión familiar la bendición de Dios, la victoria de Dios, los testimonios de Dios. Hablemos de lo que el Señor está haciendo con nuestras vidas. Voy a pedirles estar de pie en el I'll nombre ask you del to Señor. stand up in the name of Jesus.